El tema que tenemos que trabajar hoy es un tema, vamos a seguir estudiando familias ahora y vamos a estudiar lo que llamamos sistemas conjugados. Entre ellos, el más destacado es el benceno. Y también vamos a ver lo que es aromaticidad, ¿sí? Les presento, el benceno es un anillo que tiene 6 carbonos y tiene enlaces dobles conjugados. A partir de este benceno existe toda una familia de compuestos que tienen las mismas reacciones. Son bencenos que están sustituidos con algún otro grupo, ¿sí? Entonces, lo interesante de ahora es ver cómo reaccionan y qué estructuras tienen estos compuestos, ¿sí? Como introducción podemos nombrar que estos compuestos que se llaman aromáticos, su nombre, como muchos de los compuestos orgánicos, provienen de la antigüedad. ¿Por qué en la antigüedad? Porque en la antigüedad se utilizaba estos compuestos para decir que eran sustancias que tenían aroma, fragancia. ¿Y por qué? Porque estos compuestos los encontraban en las cerezas, los duraznos, las almendras, el tolueno y el benceno, que era un destilado del carbón. Sin embargo, después se comprobó que las sustancias que se les llamaban aromáticas diferían de los otros compuestos orgánicos en su composición química. Hoy, cuando hablamos de aromáticos, nos referimos a los compuestos que tienen anillos de 6 miembros parecidos a los del benceno, con enlaces dobles alternados, doble y simple, ¿sí? Entonces, podemos concluir que al principio, cuando se empezó a estudiar la química, era correcto decir que estos compuestos eran aromáticos y que difieren de otros compuestos aromáticos o que también tienen aroma por su estructura química. Entonces, de dónde provienen estos compuestos aromáticos y cómo se nombran, ¿sí? Fíjense que nosotros dijimos la estrella nuestra es el benceno, ¿sí? El benceno es el compuesto aromático que más se conoce y probablemente porque tenga la estructura más simple, ¿sí? Sus fuentes principales son el carbón y el petróleo, ¿sí? El carbón es una mezcla compleja de muchos compuestos orgánicos, pero entre ellos tiene el benceno y otros bencenos o anillos bencénicos unidos entre sí, como el naftaleno, el antraceno, el fenantraceno. La ruptura del carbón, se da a los 1000 grados centígrados y cuando se hace en ausencia de aire, este hierve y genera productos volátiles que se denominan alquitrán de hulla, ¿sí? La destilación de ese alquitrán de hulla, cuando hablamos de destilación fraccionada, estamos separando distintos compuestos de distintos puntos de ebullición, genera compuestos que son el benceno, el tolueno, el sileno y el indeno, entre otros, ¿sí? Y fíjense que acá también tenemos otros compuestos que se obtienen a partir de la destilación fraccionada, que también tienen una estructura similar al benceno. Entonces, ¿cómo los vamos a nombrar? Esta es una familia nueva, ¿por qué? Porque obviamente tiene sus características propias y reacciones propias. Si bien a una primera vista son similares a los alquenos, ¿sí? De todas formas, como estos compuestos no reaccionan como los alquenos, lo que se hace es tomarlos como una familia separada, ¿sí? Y se los nombra, o sea, hay una regla secuencial de nomenclatura. Estas estructuras que les presento acá son estructuras de benceno con algún grupo sustituyente. ¿Por qué se las presento? Porque hay algunos que son compuestos más conocidos y, como nos pasa en todo, tienen también sus nombres propios. Esta estructura, que es un benceno que tiene un grupo metilo, se llama tolueno. Este compuesto era bastante conocido cuando el Poxirran traía tolueno, luego lo sacaron.
El fenol es un benceno que tiene un grupo hidroxi, ¿sí? El fenol es un compuesto que se utiliza como desinfectante. La anilina es un anillo aromático que tiene un grupo amino, ¿sí? Fíjense que a partir de este compuesto se sintetizan muchos colorantes, ¿sí? La acetofenona es otro que tiene un nombre propio. Fíjense que es una acetona que tiene por un lado el grupo fenilo y por otro lado el grupo metilo. El benzaldehído es un aldehído. El ácido benzoico, este es muy característico también y bastante conocido. El ortosileno, fíjense que tiene dos grupos metilos, ¿sí? Y el estireno es un carbono, doble enlace carbono, ¿sí? Unido a un anillo aromático. Todos estos compuestos tienen nombres propios y no sistemáticos porque son los primeros que se estudiaron y probablemente los más utilizados para otro tipo de síntesis. De todas formas, hay una secuencia sistematizada que nos permite nombrar a los bencenos y sus derivados de una forma más fácil, bien, de una forma sistemática. Es muy sencillo, pero para poder estudiarlos lo que vamos a decir es, los vamos a dividir en monosustituidos, o sea que tienen un solo grupo que los sustituyen, disustituido, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo se nombran? El anillo aromático de 6 carbonos con doble enlace se llama benceno. Cuando tienen un solo sustituyente solamente le tengo que poner el nombre del sustituyente adelante, ¿sí? Entonces en este caso tenemos bromobenceno, en este caso tenemos nitrobenceno y en este caso fíjense que tenemos propilbenceno. Es bastante sencillo, ¿sí? El sustituyente alquilo se nombra como un areno. Cuando hablamos de areno estamos hablando de anillos aromáticos como un benceno sustituido por el alquilo. A ver si podemos entendernos. Si tenemos más de 6 carbonos, podemos nombrar este anillo que va unido ahí como un sustituyente, ¿sí? Entonces lo van a encontrar como fenilo. Fijémonos acá. Acá tenemos 7 carbonos, entonces la cadena más larga sería esta, de 7. Fíjense qué es lo que tiene. Acá tengo el carbono 1 y en el carbono 2 puedo tomar este grupo como sustituyente. Cuando el benceno está como sustituyente se denomina fenilo, ¿sí? A veces lo van a encontrar como pH, AR o este símbolo griego. O sea, a veces cuando encontramos esto, por ejemplo, acá sabemos que hay un anillo aromático. También lo pueden encontrar en la bibliografía como pH o como areno, ¿sí? Bien, y tengan en cuenta que es un poco confuso la nomenclatura. Fíjense que el anillo solo, cuando está como sustituyente, se llama fenil, porque ese anillo se llama fenilo, ¿sí? Y cuando está como sustituyente el anillo con un grupo metileno, se llama bencilo, ¿sí? Entonces, si tenemos, en este caso, acá podemos tener el aromático, este grupo se llama fenilo, ¿está bien? Se nota la diferencia y bencilo, perdón, este grupo se llama fenilo. Y tengan en cuenta que en la nomenclatura suele aparecer bastante seguido. Ahora pasemos, entonces, cuando tenemos disustituidos, o sea, un anillo con dos sustituyentes, ¿sí? Tenemos una nomenclatura donde utilizamos prefijos orto, meta y para. ¿Qué quiere decir orto, meta y para? Supongamos que este es el carbono inicial, ¿sí? Entonces, si tengo sustituciones al lado del primer sustituyente, se van a llamar orto. Si están a 2, se van a llamar meta, y si está enfrente, o sea,
en el carbono 4 va a ser para. Entonces, ¿cómo podemos nombrar un disustituido? Tomamos el carbono 1, ¿sí? La nomenclatura tradicional me diría 1, 2, diclorobenceno. ¿Se dan cuenta? Sin embargo, también van a encontrar cómo, si yo estoy parado acá y tengo un sustituyente al lado, lo puedo nombrar como ortodiclorobenceno o diclorobenceno. ¿Se entiende? Fíjense en este caso, tengo carbono 1, carbono 2, carbono 3. Entonces, puedo nombrar 1,3-dimetilbenceno. ¿Sí? Y si no, como tengo en el carbono 1, al lado no y al lado sí, ¿está bien? Está en una posición meta. Entonces lo podemos llamar como meta-dimetilbenceno. En este caso, fíjense que están en el carbono 1 y el carbono 4. Entonces puede ser, en este caso sería un cloro 4 metanal benceno, ¿sí? Y si no, es más fácil nombrarlo como cloro benzaldehído, ¿sí? Este compuesto que está acá es el benzaldehído, como dijimos antes. Si se fijan en la primera transparencia, los que tenían nombre propio, entonces yo puedo decir para cloro benzaldehído. Entonces, es muy importante conocer estas posiciones. Tengan en cuenta que cualquier posición orto, estamos hablando de los carbonos inmediatamente próximos al carbono del sustituyente que estoy mirando. Si me paro en meta, estoy a un carbono de ese que estoy mirando y para está en el carbono opuesto, ¿sí? Esto es muy útil cuando tengo sobre todo el compuesto que tiene nombre propio. ¿Se acuerdan que este se llamaba tolueno? Entonces, si hago una reacción y el bromo entra en esta posición, yo puedo llamar para bromo tolueno. ¿Cómo hago para escribirlos? Bueno, tomemos este caso. Empiezo de atrás para adelante. Cuando me dicen tolueno, yo dibujo el anillo aromático con el metilo. Este es el tolueno. Y me dice para bromo, entonces busco la posición para. Esta posición y estas son orto. Estas son meta y esta sería para. Y en el para tengo que poner un bromo. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo cuando son dos sustituyentes. Ahora, si tienen más de dos sustituyentes, vamos a seguir las reglas tradicionales que utilizábamos para la nomenclatura de alcanos y UPAC, ¿sí? Entonces, tengo que elegir el primer carbono. Acá se eligió este, 1, 2, 3, 4. Es un benceno, se acuerdan que empiezo de atrás para adelante. En el 1 y en el 2 tengo metilos, así que es 1, 2 dimetil. Y en el 4 tengo un bromo. ¿Por qué va primero el bromo? Por orden alfabético. ¿Por qué voy en este sentido numerando los carbonos? Porque tengo que conseguir que tenga la menor combinación de números. Si empiezo por el bromo, por ejemplo, este sería el 1, este sería el 2, el 3 y el 4. Entonces la combinación sería un bromo 3,4 dimetil. ¿Se dan cuenta? Acá tengo una combinación de números más grandes, ¿sí? De la misma forma, se puede nombrar este, por ejemplo, un hidroxi 2,5 dimetil benceno, o si ustedes toman este compuesto con su nombre propio, ya ahí le estoy poniendo el 1 a este oxidrido, porque cuando me dice fenol, yo ya sé que es un anillo aromático que tiene un grupo hidroxi. Si me dice 2 y 5, entonces empiezo a contar para cualquier lado. 1, 2, dice metil, 3, 4, 5, dice metil. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo. Fíjense este compuesto es el 2, 4, 6 trinitro y esto que está acá es el tolueno. Entonces, una vez aprendida la nomenclatura, tenemos que ver cuál es su estructura y cuál es su estabilidad. ¿Por qué? En realidad,
como yo les dije al principio, esto se asemeja mucho, estos compuestos se asemejan mucho a un alqueno. ¿Se acuerdan que teníamos este tipo de alquenos donde teníamos los enlaces que estaban alternados? ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando nosotros le poníamos bromo, estos compuestos adicionaban el bromo? ¿Sí? Adicionaban, y en este caso adicionaban 1,4 y 1,2. ¿Sí? O sea, adicionaban. Al doble enlace se le adiciona el bromo. ¿Qué pasa con los bencenos y sus derivados? Cuando yo le pongo el bromo y el catalizador, no obtengo una adición. O sea, en este caso no hay adiciones. ¿Qué es lo que hay? Hay sustitución. Entonces, tenemos que explicar por qué acá no se forma ninguna adición y hay sustitución. Tenemos que explicar por qué, o tenemos que entender por qué no pasa esto. Para poder entender eso, nosotros tenemos que ver qué es lo que le pasa al anillo y de esa forma vamos a poder entender por qué estos compuestos reaccionan distinto. Desde ya le vamos a decir que el anillo aromático es un compuesto muy estable. ¿Sí? Después vamos a ver por qué es muy estable. Al ser muy estable no se quiere romper, por lo tanto tiene dos opciones cuando reacciona, o la sustitución o la adición. En el caso de la adición, fíjense que acá yo rompería el anillo aromático, que yo dije que era muy estable. Por lo tanto, no va a pasar la adición y le va a convenir hacer una sustitución donde quede el anillo formado. Veamos por qué ese anillo es tan estable. Para poder entender eso tenemos que ver el concepto de resonancia, ¿sí? Fíjense que acá estos 6 átomos de carbono están unidos por doble enlace. Son todos iguales, ¿sí? Cada uno de estos carbonos es un carbono sp2, por lo tanto, ¿se acuerdan que teníamos los 3 orbitales sp2 y el orbital p puro? ¿Sí? Acá tendríamos el otro carbono sp2 con el p puro. Este enlace es un enlace sigma, ¿se acuerdan? Y estos enlaces laterales son los enlaces pi, ¿sí? Si ustedes se fijan, estos electrones pueden moverse. O sea, yo podría estar moviendo el par de electrones hacia allá, este par de electrones hacia ahí, este par de electrones hacia acá y este par de electrones hacia acá. Me quedaría esta estructura. Estas dos estructuras son iguales, ¿sí? Fíjense, esta estructura es igual que esta, o sea, son iguales. No he hecho nada más que mover los electrones. Y si se imaginan cómo es este compuesto es un compuesto plano donde arriba y abajo están todas las uniones pi, los p puros. Entonces esos electrones pueden estar moviéndose en el plano arriba y abajo. Por lo tanto, tanto esta estructura como esta estructura son válidas, ¿sí? Y por eso, muchas veces lo van a ver al benceno como, en vez de poner los dobles enlaces, un círculo. Eso quiere decir, este círculo representa las dos estructuras reales que tiene el compuesto bencénico. ¿Qué es lo que estamos diciendo ahí? Que la estructura del benceno en realidad no es ni esta, sino algo que está en el medio. En cada momento se está transformando una en el otro. Eso que estamos haciendo acá, de mover los electrones sin modificar la estructura, sin modificar los carbones, es lo que se llama resonancia. Veamos otro ejemplo, ¿sí? Fijémonos en este compuesto y parémonos en esta parte, ¿sí? Cuando yo lo tengo que dibujar, fíjense que acá tengo un carbono con un doble enlace y un oxígeno, un carbono con un simple enlace y un oxígeno cargado negativo. A ver, si me pidieran dibujarlo de nuevo, yo lo podría dibujar al revés, ¿sí? A este oxígeno le puedo poner el doble enlace y a este le puedo poner un simple enlace. Ahora, ¿cuál de las dos estructuras es correcta? Y los dos oxígenos son oxígenos, más allá que yo los dibuje arriba o abajo. Entonces, estas dos estructuras son correctas y son ciertas. Entonces, este compuesto es un híbrido entre estos dos. ¿Qué quiere decir? Que a veces le toca a este oxígeno tener la carga negativa y a este el doble enlace, y otras veces a este le toca tener la carga negativa y este el doble enlace. En el tiempo esto está en continuo movimiento, y esto que ustedes lo ven acá lo pueden ver o lo pueden encontrar como
un híbrido de resonancia, ¿sí? Que lo podemos marcar así. Acá tenemos el doble enlace que se está moviendo y todo esto tiene una carga negativa. A veces está arriba, a veces está abajo, ¿sí? Obviamente, ninguna de esas estructuras es la correcta, ni esta, que es lo que yo les digo. La verdadera estructura es como intermedia entre las dos, ¿sí? Donde la carga negativa puede estar arriba o en el oxígeno de abajo, ¿sí? Fíjense que esto, que está acá representado, da un plano de densidad de carga, ¿sí? Y fíjense que no hay una carga más grande sobre este oxígeno que sobre este oxígeno. Esto es una experiencia que se hace y lo que se determina acá es que estos oxígenos tienen la misma densidad de carga, por lo tanto la carga está como repartida en los dos oxígenos, igual que el doble enlace. Eso es resonancia. Les aclaro también que cuando hagamos estructura de resonancia utilizamos esta flecha. Esta flecha es la que me indica estructuras de resonancia, ¿sí? Entonces, ¿a qué se le llama híbridos de resonancia? Fíjense, se llaman formas resonantes o híbridos de resonancia a dos estructuras individuales, ¿sí? De enlace de línea, por ejemplo para el acetato, y su relación especial de resonancia se indica con la doble flecha que tenemos acá. ¿Cuál es la única diferencia entre estas dos estructuras? Electrones. Siempre hablamos de mover solamente electrones pi, ¿sí? Y los electrones de valencia sin enlazar. Son los únicos que podemos mover, ¿sí? Los átomos no se mueven, ocupan el mismo lugar y lo único que estoy moviendo son electrones pi y electrones sin enlazar. Entonces, el acetato tiene una sola estructura que es un híbrido de resonancia, no es ninguna de estas dos, es una estructura intermedia que era lo que nosotros dijimos recién. La podemos representar así con una carga negativa que está en toda esta zona. Bien, ahora llevemos esto a ver qué pasa con el benceno. Bueno, es algo que un poco ya les había contado, ¿sí? Fíjense que en el benceno tenemos electrones pi, entonces los podemos mover. Las flechas siempre indican movimiento de electrones. Si yo muevo estos electrones para acá, estos electrones se van a mover para acá y estos electrones se van a mover para allá. Entonces me queda su otra estructura de resonancia. Por eso nosotros lo que hacemos es decir, lo representamos de esta forma. ¿Cómo hacemos para hacer estructuras de resonancia? ¿Sí? La estructura real, ya dijimos, es una combinación de las otras. Las formas resonantes solo difieren en la posición de los enlaces pi, ¿sí? O los enlaces sin enlazar, que también fue lo que dijimos. Podemos mover enlaces pi o enlaces sin enlazar. Acá en el benceno vamos a mover solamente electrones pi, ¿sí? El movimiento de electrones de una estructura hacia la otra puede utilizarse empleando este tipo de flechas, ¿sí? O sea, las flechas estas me están indicando dónde se mueven los electrones. Acá muevo los electrones y acá muevo los electrones. Si muevo los electrones acá, acá me aparece un doble enlace. Cuando estos electrones pi los muevo acá, acá me aparece un doble enlace y así sucesivamente, ¿sí? Y acuérdense que es muy importante, esta es la flecha que me está indicando resonancia, ¿sí? A partir de eso, Huckel dijo o promulgó una ley, ¿sí? Teniendo en cuenta que el benceno es un cíclico y es conjugado, ¿sí? Entonces, queremos saber quién puede ser aromático y quién no es aromático. Cuando hablamos de aromático vamos a decir ya sabemos que el benceno yo se los presenté como aromático, pero hay otros compuestos, fíjense, estos que decimos, ¿es un aromático o no es un aromático? Porque puede venir del benceno, son muy similares al benceno. Bueno, podemos ver entonces, ¿qué características tiene el benceno? Que ya sabemos que es aromático. Una es cíclico. Después tienen los enlaces conjugados. ¿Se acuerdan que es uno simple, uno doble, uno simple, uno doble, uno simple y uno doble? ¿Sí? Lo otro que también se sabe es que es muy estable. O sea, no da reacciones de adición, sino de sustitución para no romper este sistema, ¿sí? También sabemos que es plano, ¿sí? Y tiene una forma de hexágono regular.
fijémonos en esto, cíclico, plano, conjugado. Estas son tres características. Para que sea plano y que tenga una forma de hexágono, todos los ángulos de enlace son de 120 grados y los átomos carbono-carbono hibridizan sp2. Esto también es importante, ¿sí? Obviamente todas las longitudes son iguales de enlace. Dijimos que experimentan reacciones de sustitución más que adición, y el benceno también sabemos que tiene resonancia. Entonces, de acuerdo, teniendo en cuenta todos estos datos, Huckel lo que dijo es decir, bueno, las moléculas, los compuestos que son aromáticos, además de eso, tienen lo que se llama la regla 4N+2, ¿sí? Para completar, entonces, para decir que un compuesto es aromático, tiene que ser cíclico, tiene que tener los enlaces conjugados, tiene que ser plano, tiene que tener carbonos sp2, reaccionar con sustitución y tener híbridos de resonancia. Entonces, para eso lo que nosotros vamos a evaluar es esta regla de Huckel, que dice 4N+2, ¿sí? Y la regla de Huckel lo que me dice es que una molécula es aromática, ¿sí? Solo si tiene un sistema de conjugación monocíclico, o sea, si es un ciclo, si es plano y si contiene un total de 4N+2 electrones pi, ¿sí? Donde n es un número entero. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esta regla? Bueno, fijémonos para el benceno. El benceno es cíclico, ¿sí? Es plano, y verifiquemos la regla 4N+2. N es un número entero, entonces si al valor a n le pongo 1, esto me quedaría 4 por 1 4 más 2, 6. 6. El 4N+2 tiene que ser igual al número de electrones pi que tiene. Entonces, para que sea aromático, además de ser cíclico plano, tendría que tener el benceno 6 electrones pi. Fíjense que cada enlace doble tiene un par de electrones. Bien, fijémonos ahora este compuesto que se llama ciclo-octatetraeno, ¿sí? ¿Qué condiciones tiene? Es plano, dijimos, es un anillo, es cíclico, ¿sí? Y además, fíjense que tiene los dobles enlaces conjugados, ¿sí? Tiene los enlaces conjugados. Ahora bien, esto al parecer tiene pinta de ser un aromático. Veamos si cumple la regla. 4N+2. En el caso que n, que es un número entero, valga 2, tendría 4 por 2, 8, más 2, 10 electrones pi. Además de ser cíclico y conjugado, tiene que tener 10 electrones pi. Contemos los electrones que tiene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tiene 8 electrones pi. Por lo tanto, este compuesto no es aromático. ¿Se dan cuenta cómo se sacan los electrones, los compuestos aromáticos? Bien. Fíjense, acá les presento otros compuestos que son aromáticos. La piridina. La piridina es un ciclo. Fíjense que acá no tiene, no tiene carbono, tiene un nitrógeno. Y fijémonos cuántos electrones pi tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 electrones pi. O sea, es un ciclo, ¿sí? Tiene enlaces conjugados y tiene 6 electrones pi. Acordémonos la regla de Huckel de 4N+2, cuando n vale 1, la cantidad de electrones pi son 6. Si n vale 2, la cantidad de electrones pi tiene que ser 10, ¿sí? Entonces, este cumple, este es aromático. Fijémonos esto, que se llama pirimidina. Acá estoy en la misma situación, tengo un anillo, un ciclo, tengo enlaces conjugados, ¿sí? ¿Y cuántos electrones tengo pi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, también estoy cumpliendo con la regla de Huckel, ¿sí? Fijémonos estos otros compuestos como el naftaleno, el antraceno, el benzoapireno o el coroneno, también son sistemas cíclicos, sistemas conjugados, y si contamos la cantidad de electrones, fijémonos acá los electrones pi, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 y 10 electrones pi. Por lo tanto, cumple con la regla de Huckel, ¿sí? Así sucesivamente podemos ver que todos estos compuestos cumplen. Y también podemos ver que estos compuestos presentan resonancia. Fíjense que acá podemos mover el par de electrones, los electrones pi. Entonces, este par de electrones lo moví acá. Este par de electrones lo moví acá, que esté de un lado o del otro es lo mismo, ¿sí? Y este par de electrones lo moví acá. Ahí me queda otra estructura de resonancia. Ahora, este par de electrones lo puedo mover acá, este par quedaría ahí, este par de electrones lo puedo mover acá, ahí, y este par de electrones lo puedo mover acá. Y acá tendría otra estructura de resonancia, ¿sí? Si se fijan, lo que hace la regla de Huckel es que me permite también hacer las estructuras de resonancia. O sea, si cumple la regla de Huckel, tengo estructuras de resonancia. Entonces, como dijimos y ya nos dimos cuenta, el benceno y los derivados, o sea, todo lo que tenga un anillo de benceno, tiene estructuras particulares diferentes de los alquenos. ¿Cuál es la condición acá? La condición es que se mantenga el anillo aromático, ¿sí? El anillo aromático no se va a romper. ¿Por qué? Porque tiene estructuras de resonancia. Si tiene estructuras de resonancia es algo muy estable. Entonces, este benceno tiene un montón de reacciones cuyas reacciones o estas reacciones se llaman sustituciones, ¿sí? Se llaman aromáticas, ¿sí? Porque son al anillo, y se llaman electrofílicas porque, como verán, el anillo está lleno de electrones, entonces la va a atacar un reactivo que sea electrófilo. De esa forma van a tener halogenaciones, nitraciones, sulfonaciones, hidroxilaciones, alquilaciones o acilaciones. Vamos a ver todas estas reacciones. Acuérdense que los mecanismos son siempre similares si estamos hablando de la misma reacción. Entonces, acuérdense, acá hablamos de sustitución electrofílica y aromática, ¿sí? Entonces, cuando teníamos un alqueno, acuérdense que teníamos adición electrofílica. ¿Qué es lo que pasaba? El electrófilo se llevaba el par de electrones, generaba un carbocatión, y a ese carbocatión se le iba y se le adicionaba la otra parte de la molécula, ¿sí? Esta era una adición electrofílica. Fíjense que como hay un electrófilo, el mecanismo va a ser muy similar, ¿sí? Veamos ahora, vamos a tener que tener un compuesto, por ejemplo el bromo, que frente al tribromuro de hierro se polariza, o sea, tengo un catión bromo. Este es un electrófilo. ¿Qué es lo que va a ir a hacer? Va a ir y va a extraer el par de electrones del anillo aromático. Al extraer el par de electrones, cuando se une el bromo, se lleva el par de electrones, queda un carbocatión formado. Es muy similar a la parte del alqueno. Ahora bien, al haber una carga positiva y un par de electrones de este lado, ¿qué es lo que va a pasar? Este par de electrones se va a mover hacia la carga positiva. Cuando movemos este par de electrones, me va a quedar la carga positiva acá, ¿sí? Y el par de electrones acá. Ahora, como acá hay una carga positiva, este par de electrones se va a venir acá y me va a quedar una carga positiva en este otro punto. Fíjense que cuando se forma el carbocatión, acá tenemos tres estructuras resonantes, ¿sí? Ahora estamos en esta estructura resonante. ¿Cuál es la parte diferente? La parte diferente del alqueno es que acá venía un nucleófilo, que es, en este caso, sería este. Este nucleófilo tiene dos opciones en este caso. O llevarse este protón o atacar acá donde está el carbocatión. Si ataca el carbocatión, me produce una adición, pero me rompe la aromaticidad, ¿sí? Y eso es lo que no sucede en los anillos bencénicos, porque siempre mantienen el anillo aromático. Entonces, la única forma es que extraiga este hidrógeno como protón, dejando el par de electrones. Este par de electrones vuelve a formar el doble enlace. Y así se producen todas las sustituciones. Entonces, si tenemos cloro, ¿sí?
acá tenemos un anillo aromático, el cloro o el yodo, fíjense siempre el mismo mecanismo. Acá el cloro con el tricloruro de hierro se va a polarizar, me va a generar un cloro positivo, ese cloro positivo va a ir, supongamos que ataca acá, se pega el cloro positivo, se lleva el par de electrones, por lo tanto acá desaparece, genera un carbocatión, y después la otra parte, que es la parte negativa, me tiene que ir y atacar. ¿Qué hace? Se lleva el protón y vuelve a generar el doble enlace. ¿Está bien? Lo mismo sucede con el yodo. Fíjense, se reemplaza un hidrógeno del aromático por el yodo. Entonces, cualquier aromático, ¿sí? Cualquier aromático con cloro, con yodo o con bromo, ¿sí? En estos dos casos, con trifluoruro o tricloruro de hierro, me genera una sustitución, o sea, un hidrógeno de este anillo se cambia por un halógeno. Bien, ¿qué otra cosa vamos a poder ver? Podemos tener nitraciones. Fíjense que en todos estos casos, el primer paso es generar la molécula que va a ir a atacar, o sea, una molécula cargada positivamente, ¿sí? ¿Por qué necesitamos generarla? Porque el anillo, como dijimos antes, es muy estable, entonces tenemos que tener compuestos con gran reactividad. O sea, el electrófilo es el que vamos a generar previamente. En el caso anterior, ¿se acuerdan que el cloro le poníamos el tricloruro de hierro y generábamos esta molécula, ¿sí? Que es el electrófilo, ¿sí? Son electrófilos fuertes. En el caso para la nitración, o sea, yo le voy a agregar un grupo nitro al anillo aromático, por sustitución, utilizo el ácido nítrico y el ácido sulfúrico. Cuando estos dos están en contacto, genera el ion nitronio. Ese ion nitronio es el que va y ataca como electrófilo al anillo. ¿Se entiende? Y el mecanismo es el mismo. El ion ataca, ¿sí? Se lleva el par de electrones, genera un carbocatión y después viene la otra parte, en este caso es el agua, que es un nucleófilo, se lleva el protón y deja el par de electrones para volver a generar el sistema aromático. Acá tenemos el caso de cuando vamos a hacer una sulfonación, fíjense, trióxido de azufre y ácido sulfúrico, genera este compuesto que es el que va a atacar al anillo. El mismo mecanismo, ataca el anillo, se lleva el par de electrones, genera el carbocatión, viene la base y se lleva el protón, volviendo a generar el doble enlace. Así sucesivamente, por ejemplo, también tenemos lo que es una alquilación de Friedel y Kraft. ¿Qué utilizamos? Usamos un halogenuro, ¿sí? El tricloruro de aluminio. Esto lo que genera es el electrófilo. Ese electrófilo va, ataca a un carbono, se lleva el par de electrones, genera el carbocatión y después viene la base que se lleva el protón y restituye el sistema aromático. Por último, tenemos otra reacción que es la acilación. El benceno con el cloruro de acetilo, con tricloruro de aluminio y temperatura, lo que vamos a hacer es reemplazar el hidrógeno de acá por el grupo acetilo, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento? Fíjense que acá el primer paso es la generación del electrófilo. Cuando yo tengo el compuesto, el acilo, cloruro de ácido, con tricloruro de aluminio, me genera un catión acilo, acá lo tengo en resonancia, y una base. Este catión es el que va y ataca al anillo, nuevamente se lleva el par de electrones, genera el carbocatión, y la base se lleva el protón. De esta forma hemos
visto todas las reacciones que tiene el anillo benzoico, el anillo de benceno. Ahora, un tema importante es que, ¿qué pasa cuando ese anillo está sustituido? Bueno, yo lo que les puedo decir es que hay sustituyentes que son activantes y algunos son desactivantes. ¿De qué va a depender? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto es una reacción de sustitución aromática electrofílica. O sea, que el que va a atacar es uno que busca electrones, ¿sí? Entonces, mientras más electrones tenga el anillo, más reactivo es. Entonces, ¿qué vamos a decir? Cuando el compuesto le cede electrones al anillo, lo hace más reactivo. Cuando le saca electrones, lo hace menos reactivo. ¿Y qué vamos a mirar en estos casos? Vamos a mirar la electronegatividad del átomo que está unido al carbono y vamos a mirar la resonancia. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a tener que... Lo que ya les puedo ir diciendo, por ejemplo, es este orden de reactividad es, por ejemplo, el grupo hidroxilo lo hace 1000 veces más reactivo al benceno. Ahora, el cloro y el nitro lo hacen mucho menos reactivo. Vamos a ver por qué sucede eso. Bien, tenemos que ver el efecto que producen los sustituyentes en el anillo aromático. Entonces, tenemos un anillo aromático y ese anillo aromático ahora tenemos que ver qué es lo que le puede... Veamos, este sustituyente I, este sustituyente I dijimos que podían hacer que el anillo sea más reactivo o menos reactivo, ¿sí? Si aumenta la reactividad, estamos en este caso, que son activadores, ¿sí? Fíjense que estos que son activadores, fíjense dónde orientan. Generalmente orientan a orto y a para. Casi en meta no hay un producto de sustitución. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, el tolueno, ¿sí? Tengo el tolueno, lo voy a, a clorar. ¿Qué productos me va a dar? En su mayor parte me va a dar en orto, o sea, acá me va a quedar un cloro, y me va a dar un producto en para, ¿sí? Estos se van a dar en mayor cantidad y los otros se dan en menor cantidad. Cuando los grupos son desactivantes, los desactivantes en general la mayoría orientan meta. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, la nitroanilina, hago la misma reacción con cloro, yo voy a obtener una gran cantidad de compuestos. Fíjense, orienta meta, o sea que acá voy a tener el producto principal. Como excepción hay desactivadores, pero orientan orto y para. Esos son el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. O sea, los desactivantes orientan meta, excepto los halógenos, que orientan para. Todos los activantes orientan orto y para, ¿sí? Estos halógenos orientan orto y para. Vamos a ver por qué, ¿sí? Bien, entonces, como un resumen podemos decir que los sustituyentes que están presentes en el anillo, ¿sí? El sustituyente puede ser un activador y orienta orto y para. Todos los sustituyentes que son activadores orientan orto y para. Ahora, si este sustituyente es un desactivante, ¿sí? Puede orientar orto y para. ¿Cuándo se da? Cuando el sustituyente es un halógeno. En el caso de todos los otros sustituyentes que son desactivantes, estos orientan solamente meta.
Entonces, miremos acá el gráfico. Acá tenemos el benceno. Para acá aumenta la reactividad. Todos estos son grupos activantes, ¿sí? Por lo tanto, si son grupos activantes, orientan ¿a dónde? A, orto y para, ¿sí? Ahora, cuando estamos de este lado, que son todos desactivantes, tenemos dos grupos. Tenemos los grupos desactivantes que no son halógenos. Los no halógenos orientan solamente a para, a meta, perdón. Y los halógenos, que son desactivantes, orientan orto y para, ¿sí? Bien, tenemos que entender qué es lo que está pasando. Bien, entonces, cuando nosotros hablamos de reactividad, estamos hablando de la velocidad con que reaccionan, ¿sí? Más reactivo, más rápido reacciona. Es la reacción, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir esto? Si la reacción es una sustitución electrofílica aromática, el que va a atacar es un electrófilo. ¿A qué va a atacar? A un anillo, ¿sí? Porque es aromático. Y si ese electrófilo quiere atacar acá, ¿sí? ¿Qué está buscando? Electrones. Entonces, mientras más disponibles estén los electrones en el anillo, más se activa. Por otro lado, ¿qué tenemos? Cuando un sustituyente les decimos que es desactivante, quiere decir que ¿qué va a hacer? Que va a ser más lenta la reacción. Por lo tanto, si pensamos igual, estamos diciendo que están quitando electrones del anillo. Entonces tenemos que ver este efecto. ¿Cuáles son los sustituyentes que dan y cuáles son los que quitan electrones al anillo? Ese efecto se puede hacer de dos formas: por resonancia o por efecto inductivo. Vamos a ver acá cuál es el efecto inductivo. Yo tengo, acuérdense, acá tengo carbonos, ¿sí? En el anillo tengo carbonos. Tengo que mirar el átomo que está al lado del carbono. Supongamos acá un cloro. El cloro es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Va a tratar de llevarse los electrones, ¿sí? Ahora, miremos el caso del hidroxilo. Acuérdense que este tiene un par de electrones. De todas formas, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, este también va a tratar de llevarse los electrones. Bueno, si seguimos analizando, para este caso, acá tenemos carbono y carbono. Estos tienen la misma electronegatividad, pero este carbono está al lado de un oxígeno. Lo mismo que este carbono que está al lado de un nitrógeno, y igualmente acá estamos al lado de un nitrógeno. ¿Qué es lo que pasa? Si bien estos enlaces no son polares, bueno, en este caso sí, porque ya tengo el nitrógeno derecho, pero acá tengo un átomo más electronegativo. ¿Qué quiere decir? Que este le está pidiendo electrones al carbono, pero si el carbono no los tiene, se los pide al anillo. En este caso es lo mismo, este nitrógeno le pide electrones al carbono porque es más electrofílico, y este carbono le pide al anillo, ¿sí? En este caso ya directamente acá tengo un carbono con un nitrógeno. Este nitrógeno encima está unido a dos átomos más electronegativos que él. Entonces, el oxígeno le pide los electrones al nitrógeno y el nitrógeno le viene y le pide los electrones al anillo. En todos estos casos, ¿sí? Fíjense que todos estos grupos están sacando electrones, o sea, están haciendo que el anillo, los electrones del anillo estén más comprometidos a estos átomos, ¿sí? Por lo tanto, estos, ¿qué van a hacer? Obviamente van a ser todos desactivantes, ¿sí? Son todos desactivantes, ¿por qué? Por efecto inductivo. Pero acuérdense que tenemos que ver los dos efectos, tanto el inductivo como el efecto de resonancia. Hasta ahora hemos visto solo efecto inductivo. Bien, ¿qué pasa ahora con el efecto de resonancia? Ustedes se acuerdan que nosotros dijimos que la resonancia la hacíamos moviendo
electrones pi o electrones que no están apareados. ¿Sí? Entonces, veamos. Por ejemplo, este compuesto que está acá tengo un átomo y acá tengo un doble enlace. Este doble enlace, si este átomo es más electronegativo, se lo puede pedir el grupo. Acá tenemos el ejemplo claro, un carbono y un oxígeno. Este par de electrones, como el oxígeno es más electronegativo que el carbono, el par de electrones se lo puedo pedir al oxígeno y el oxígeno se queda muy contento con esta densidad de carga negativa. Al faltarle este de acá, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Le pide electrones al anillo, ¿sí? Fíjense, si el par de electrones que estaba ahí se mueve directamente el oxígeno me queda cargado negativamente. Este carbono me quedaría como con carga positiva, pero si acá tengo un par de electrones, ese par de electrones se va a mover al carbono, ¿sí? Y acá me va a quedar la carga positiva porque a este le van a faltar electrones. Ahora, si tengo una carga positiva y un par de electrones, este par de electrones se va a querer mover, ¿sí? Y así voy a obtener diferentes estructuras de resonancia, ¿sí? Miremos, estos son los mismos ejemplos que vimos antes, ¿sí? Entonces, miremos acá. Acá tengo un grupo carbonilo. Este grupo carbonilo dijimos, acá tengo un carbono, acá no hay diferencia de electronegatividad, no hay efecto inductivo, pero este con el oxígeno sí. Entonces, el oxígeno le pide los electrones al carbono y el carbono se los pide al anillo. En el caso que hayan electrones, como acá de un doble enlace, este par de electrones además se puede ir al oxígeno. Y por lo tanto, el carbono el par de electrones de acá va a ir a parar acá, ¿sí? Y fíjense que el anillo queda cargado positivamente. Acá tenemos los dos efectos, el efecto inductivo del oxígeno que está pidiendo carbono y además un efecto de resonancia el cual podemos dibujar, ¿sí? Miremos el ciano, el nitrógeno le pide los electrones, ¿sí? El nitrógeno se queda cargado negativamente. Al faltarle electrones a este carbono, se llevan los dos electrones del enlace y queda una carga positiva. Efecto inductivo, efecto de resonancia, ¿sí? Lo mismo pasa acá. Este nitrógeno está cargado positivamente. Acá se puede llevar los electrones, queda un solo enlace, la carga negativa. Al estar esto cargado negativamente, este carbono le va a pedir los electrones. Estos electrones van a ir a parar acá y va a quedar una carga positiva. ¿Se entiende entonces? Acá yo tengo grupos que atraen electrones, como el nitrógeno, el oxígeno, o acá en este caso el nitrógeno, por inducción, y además se los llevan por resonancia. Cuando hay resonancia, fíjense que ya me dejan como una carga positiva dentro del anillo. Por lo tanto, todos estos van a ser desactivantes. Bien, entonces, fijémonos qué es lo que pasa con el cloro, ¿sí? Fíjense que el cloro tiene un montón de electrones desapareados. Un efecto que tenemos es que el cloro es más electronegativo que el carbono. Por lo tanto, el cloro pide electrones por inducción. O sea, el cloro pide electrones por inducción. Pero fíjense qué es lo que está pasando ahora. Como este tiene electrones pi desapareados, estos electrones los puede ceder también, pero los puede cede electrones por resonancia. Si yo este par de electrones los pongo acá, este cloro me queda cargado positivo, pero este carbono me quedaría con muchos electrones. Entonces, ¿qué pasa? Estos electrones van a parar, un electrón de acá va a parar acá, el par de electrones me queda en esta parte del anillo. Lo mismo pasa con este grupo, ¿sí? Dejemos que son los halógenos y después los vamos a retomar. Fíjense, nosotros dijimos, el grupo H, el oxígeno y el carbono piden electrones, el oxígeno le pide electrones, o sea que lo estaría desactivando el anillo, pero también vemos que acá tenemos pares de electrones libres. Esos pares de electrones libres pueden ingresar al anillo de esta forma por resonancia. Y fíjense que el anillo queda cargado negativamente, o sea, es más reactivo, por lo tanto aumenta la velocidad de reacción. Lo mismo pasa con los grupos éteres
y lo mismo pasa con los grupos amino. Estos son, fíjense que en todos estos casos la resonancia es más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos este efecto de resonancia que me está dando electrones al anillo. Fíjense que el efecto de resonancia de los desactivantes es hacer que el anillo esté positivo. Por lo tanto, de los activantes, el efecto es dar electrones al anillo, hacerlo más negativo, entonces más fácilmente atacado por un electrófilo, ¿sí? O sea, un electrófilo va a ir y va a atacar a cualquiera de estos más rápido que a cualquiera de estos, porque a estos tiene que esperar que no se encuentre con una carga positiva. Por otro lado, este, principalmente, que tiene los dos efectos muy marcados, uno, que el cloro es muy electronegativo con respecto al carbono, acá pesa más lo que es inducción, le gana a la resonancia, ¿sí? Si la inducción le gana a la resonancia, este es el caso donde el cloro atrae más los electrones, por lo tanto desactiva. Para estos que están de este lado, la resonancia es más grande que el efecto inductivo. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que todos estos son activantes, o sea, siempre están dando electrones al anillo aromático, ¿sí? Y entonces dijimos que todos los grupos que son activantes, lo que están haciendo es dar electrones al anillo, incrementan los electrones del anillo. Los que son desactivantes, ¿sí?, lo que hacen es quitarle electrones al anillo. ¿Cómo se lo pueden dar o quitar? Por resonancia o por inducción. De acuerdo a cuál sea el efecto más fuerte, es el que va a ganar. Ahora bien, fíjense que todos los que hicimos estructuras de resonancia que son desactivantes, generaban una carga positiva sobre el anillo, ¿sí? Acá un grupo que está activando, que está donando electrones, lo que hace es generar una carga negativa sobre el anillo. ¿Y dónde la generaba? Bueno, ahora vamos a ver. Si ustedes vuelven a la figura anterior para ver las estructuras de resonancia, fíjense que la hace en para, ¿sí? O sea, que acá el efecto de resonancia se hace fuerte. En principio, miremoslo de acuerdo a lo de recién, en este caso, ¿sí? Por lo tanto, dijimos que en para, cuando daba electrones por resonancia, quedaba una carga negativa. Si viene un electrófilo, va a ir a parar al para, ¿sí? En el caso de uno que esté sacando electrones, en el para queda una carga positiva. Por lo tanto, el sustituyente, el electrófilo, no va a ir a parar a para, tiene que ir a otro lado. Veamos ahora cómo sería. Un grupo metilo es un grupo que cede electrones, ¿sí? Este cede electrones, o sea que es un activante. Es un activante que lo hace por inducción. Cuando nosotros vamos a los resultados, cuando lo nitramos, ¿sí? Fíjense, obtenemos 63% de orto, 3% de meta y 34% de para, ¿sí? ¿Por qué es eso? Acuérdense que el primer paso de la nitración es cuando se le pega el electrófilo, ¿sí? Entonces, cuando se pega el electrófilo acá, generábamos un carbocatión. Ese carbocatión, al estar acá una carga positiva, el par de electrones puede ir allá a buscar la carga positiva. Por lo tanto, acá obtengo otra carga positiva. Posteriormente, acá este par de electrones va a ir a viajar hacia donde está la carga positiva y me queda acá, ¿sí? Acá lo que tengo son estructuras de resonancia. Como este compuesto que está acá es dador de electrones, esta carga positiva se encuentra como estabilizada. Por lo tanto, este es un compuesto estable. Ahora veamos. En el caso de que el nitro ataque en meta, un ataque meta, ¿sí? ¿Dónde genera el carbocatión? Acá. Al lado se genera el carbocatión, ¿sí? Cuando se genera el carbocatión al lado, ¿qué es lo que pasa? El par de electrones va a viajar ahí
y me va a quedar la carga positiva acá. Después el par de electrones va a viajar ahí y me va a quedar la carga positiva acá, ¿sí? Tengo estas tres estructuras donde la carga positiva nunca está cerca de un donador de electrones, ¿sí? Ahora miremos si ataca en para. Cuando el ataque es en para, se genera el carbocatión al lado. El par de electrones va hacia ese lado y acá me queda esta estructura con el carbocatión acá. El par de electrones viaja ahí y me queda esta estructura. Fíjense que esta estructura y esta estructura tienen la carga positiva estabilizada por un grupo que dona electrones, ¿sí? Es por eso que al tener estructuras resonantes más estables, la sustitución en orto y la sustitución en para se da en mayor grado que la sustitución en meta. Veamos ahora qué pasa con el fenol, que también es un activante, ¿sí? El fenol o el grupo amino. ¿Qué vamos a ver? Hacemos el mismo ensayo. Vamos a atacar al anillo en la posición orto, ¿sí? Cuando generamos en la posición orto, fíjense que acá me genera el carbocatión. Como el oxígeno tiene electrones, ese par de electrones lo puede donar, ¿sí? Y irse acá la carga positiva, ¿sí? Después, acá el par de electrones puede viajar a este lado, ¿sí? Y me va a quedar el carbocatión acá. Ahora el par de electrones lo vuelvo a viajar y me queda el carbocatión acá. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4 estructuras resonantes. Mientras más estructura de resonancia tenga, es más estable, ¿sí? Y si es más estable, es más fácil de formarse. También vemos que esta estructura, donde el oxígeno tiene un doble enlace y el oxígeno, es la más estable, ¿sí? Porque esta carga está compensada por el par de electrones del oxígeno, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si ataca en esta posición? En meta, se genera el carbocatión acá, se genera moviendo los electrones acá y se genera acá. Tenemos tres estructuras, las tres idénticas, ¿sí? Siempre el carbocatión está sobre un carbono que está en el anillo. Veamos qué pasa con el ataque en para. O sea, vamos a ir y vamos a atacar acá con el grupo nitro. Entonces, en la posición para con respecto al ataque se genera el carbocatión. Cuando empezamos a mover los electrones, vemos que tenemos el carbocatión formado acá. Ese carbocatión podemos traer los electrones del oxígeno, generar la estructura esta, ¿sí? Y además, al tener esta estructura, al estar cargado positivo, estos electrones pueden viajar hacia ahí, estos electrones hacia ahí y generarme esto. Fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4 estructuras resonantes y una muy estable. Entonces, entre ataque orto, meta y para, va a preferir atacar el activante en orto y en para. El ataque meta no se va a dar en tanta cantidad. ¿Qué es lo que pasa con el cloro? Acuérdense que dijimos que es un desactivante. O sea, en sí por inducción le quita electrones al anillo. Pero como orientador dijimos que orientaba. Estos eran raros, orientaba a orto y para. Veamos por qué. Siempre el mismo procedimiento. Vamos a atacar primero en orto. Cuando ataca cualquier grupo en orto, se genera el carbocatión acá, ¿sí? Acá, en el carbono vecino. Cuando se genera en el carbono vecino, fíjense que acá el cloro tiene electrones, entonces esos electrones los puede dar y quedar este compuesto, que es estable. ¿Por qué? Porque tiene una carga positiva al lado de muchos electrones. Después, este par de electrones puede viajar acá, este acá, y así se va a completar, ¿sí?, los otros híbridos de resonancia. El par de electrones vuelve a viajar acá y me queda acá. Fíjense, volvemos a tener 4 estructuras de resonancia y una muy estable. Cuando hacemos el ataque en meta, ¿sí?, ataco en meta con respecto al cloro, me genera el carbocatión en para. Ahora, acá tengo el par de electrones. Ese par de electrones viaja, genero el carbocatión acá. Y ahora este par de electrones viaja y me genera el carbocatión acá. Tengo 3 estructuras resonantes, ¿sí? Pero de esas 3 estructuras no hay ninguna que esté estabilizada como esta.
En el ataque en para, fíjense, ataco el nitro acá, me genera un carbocatión vecino. Vamos a empezar por este lado. Me genera el carbocatión cuando ataco en para al carbono de al lado. Acá tengo un par de electrones que los voy a mover, ¿sí? Muevo ese par de electrones. Puedo mover este par de electrones para acá y me va a quedar el carbocatión formado acá en el cloro. Sería este el caso, ¿sí? Me voy a pasar de acá a acá ahora. Depende cómo muevan los electrones, pero si acá puedo mover este par de electrones, ¿sí? Y pasarme a esta estructura. Cuando tengo el carbocatión acá, acá tengo el par de electrones, entonces este par de electrones puede viajar acá, me va a quedar esta estructura que es muy estable. Posteriormente, acá este par de electrones puede viajar ahí y este par de electrones puede viajar ahí para generarme esta estructura. Fíjense que otra vez tengo 4 estructuras resonantes y una que tiene una alta estabilidad. Por lo tanto, cuando los halógenos atacan como electrófilos, están como sustituyentes, si bien son desactivantes, porque desactivan por inducción, ¿sí? Orientan por resonancia a orto y para. Veamos los desactivantes. Bueno, ya dijimos, este grupo, el grupo aldehído es desactivante. Y el mecanismo es el mismo. Vamos a atacar en para, ¿sí? Cuando atacamos en para, genera un carbocatión acá. Fíjense que este carbocatión está en un carbono, que este carbono está al lado del oxígeno. Por lo tanto, esta carga está estabilizada. Por eso decimos que esta estructura es más estable. Después, el par de electrones puede viajar acá, acá me genera el otro carbocatión, el par de electrones lo hago viajar y acá me genera el otro carbocatión. Tengo 3 estructuras, pero esta es la menos estable de todas. Lo que dijimos es, claro, ¿por qué? Porque este carbono, este le está pidiendo electrones, ¿sí? Y este carbono ya no tiene más electrones, entonces acá yo tengo una carga positiva que le pide electrones al carbono, pero el carbono ya no los tiene porque el oxígeno se los pide más que acá. Por eso esta estructura es menos estable. En el caso del ataque meta, fíjense que los carbocationes se forman acá, acá y acá, y si bien tengo 3 estructuras, ninguna es poco estable. Cuando vayamos al ataque para, vamos a generar carbocatión acá y carbocatión acá. Estamos en la misma situación que antes. Este grupo, dijimos que es un atractor de electrones, y si tengo una carga positiva, me lo está es menos estable todavía. Entonces, estas y estas estructuras de resonancia que son poco estables, es como que no van a querer estar nunca. Entonces va a tener prácticamente 2 estructuras de resonancia, tanto el orto como el para, y el meta tiene 3 estructuras resonantes. Por lo tanto, este es el que se va a formar en mayor cantidad y los otros en menor cantidad. Entonces, haciendo un resumen, tenemos sustituyentes como el grupo metilo, que es un activador y orienta orto y para. Tiene un efecto inductivo, es un donador débil. Efecto de resonancia no puede tener porque no tiene pares de electrones libres. Los grupos como el hidroxi o el amino son activantes, orientan orto y para. Todos los activantes orientan orto y para, ¿sí? Efecto inductivo es un atractor débil, ¿sí? O sea, atrae electrones débiles, pero es un donador poderoso, porque fíjense que todos ellos tienen pares de electrones libres que donan al anillo, ¿sí? Por resonancia donan. Como es un donador poderoso, es más donador por resonancia que atractor por inducción, es un activante del anillo. Y por las estructuras que vimos de resonancia, orientan a orto y para. Los halógenos, ¿sí?,